Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Declaración del presidente Duque sobre caso Santrich. Santrich recapturado por orden de fiscalía para ser juzgado en Colombia como pidió la JEP. Comunicados de la JEP y de la fiscalía sobre Santrich. Santrich se encuentra en estado crítico esta noche, dice su abogado. Está en búnker de la fiscalía. Investigan a coronel por muerte de excombatiente Dimar Torres. Maduro vende barras de oro a escondida. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Le salió un pero al posible nombramiento de la saliente ministra de Justicia en la Embajada de Colombia ante La Haya. 2. Lo que ocurrió hoy en la recaptura de Jesús Santrich tiene varios antecedentes. 3. Todo parece indicar que finalmente Jesús Santrich será extraditado. Y tengo ñapa, como todos los viernes, los mejores memes de la semana. 1, 2, 3 y mi ñapa divertida al cierre. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. A esta hora, el presidente Iván Duque sostiene una reunión del más alto nivel con un grupo de sus más inmediatos colaboradores en la que se analiza la situación registrada en las últimas horas con Jesús Santrich. Gerardo Aristizábal está en la Casa de Nariño. Gerardo, buenas noches. ¿Qué detalles han trascendido del encuentro? Hola Inés María, muy buenas noches. Pues ningún detalle, la reunión continúa a esta hora y avanza desde las 7:30 de la noche, cuando el presidente de la República, Iván Duque, regresó a Bogotá procedente de Nariño, en donde canceló momentáneamente la agenda que realizaba para personarse de la situación generada por la retención nuevamente de Jesús Santrich. La recaptura que hizo la Fiscalía tan pronto salió de la picota luego de pagar 13 años de cárcel sindicado de cometer el delito de narcotráfico, 10.000 kilos de cocaína supuestamente que iba a enviar a los Estados Unidos. Quien sí habló fue la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que acompaña al presidente en esta reunión junto con otros altos funcionarios del Estado, como la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y el comisionado de Paz, Miguel Ceballos. La vicepresidenta dijo que lo que sí hace el gobierno Duque es respetar las instituciones. Nosotros respetamos la institucionalidad, todo lo que decía la institucionalidad, la justicia y lo que decide la Fiscalía lo respetamos. Colombia quiere que haya una justicia que funcione bien, que aquí el narcotráfico no se nos vaya a tomar este país. Eso fue lo que dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Minutos después ingresó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y a esta hora avanza la reunión del presidente Iván Duque, que dará una declaración, la única y la oficial, personalmente él, sobre la situación de Jesús Santrich. Volveremos en pocos minutos, tan pronto el presidente tenga lista esta declaración. Desde la Casa de Nariño, Gerardo Aristizábal, CMI, La Noticia. Gerardo, gracias. Momentos de confusión se vivieron en la cárcel Picota de Bogotá luego de la liberación y posterior recaptura del exnegociador de las FARC, conocido como Jesús Santrich. Daniela Morales está a las afueras de la penitenciaría. Buenas noches. Detalles de lo sucedido. Hola, buenas noches. Los saludo a esta hora desde el sur de Bogotá, en la cárcel La Picota. La última información que se tiene es que Jesús Santrich ya está en el búnker de la Fiscalía y que mañana sábado se realizaría el proceso de legalización de captura, pero además la Fiscalía destaparía las nuevas pruebas que tiene en contra del exguerrillero y miembro del partido FARC. En la siguiente nota les hacemos un resumen de todo lo que ha ocurrido hoy, justo cuando iba a ser liberado y la Fiscalía lo recapturó. Eran las 4:45 de la tarde cuando Jesús Santrich fue dejado en libertad. En una silla de ruedas, vestido de blanco y haciendo un símbolo de paz con sus manos, salió de la Picota fuertemente custodiado. A las 4:52 de la tarde, agentes del CTI lo esperaban afuera. Sorpresivamente, una vez estuvo en la calle, le leyeron nuevamente sus derechos, le tomaron huellas dactilares y le notificaron que estaba siendo recapturado. Inmediatamente, los simpatizantes de Santrich reaccionaron. Desconsuelo, lágrimas y un revuelo se formó a las afueras de la cárcel La Picota. Hoy estamos presenciando ante la comunidad nacional e internacional un golpe de Estado del Poder Ejecutivo. Todo era confuso.
Uno de los abogados de Jesús Santrich explicó que había sido recapturado por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, que sería trasladado al búnker y que mañana sábado se le realizaría la legalización de captura. Le leen la orden de captura por concierto para delinquir y le comunican que va a ser llevado ante los jueces de garantía para hacerle la imputación y medida de aseguramiento. Conforme iban corriendo los minutos, más confusa era la situación. A las 5:10 de la tarde, un helicóptero llegó a la cárcel La Picota. Aterrizó en la cancha de fútbol y allí Jesús Santrich y agentes del CTI subieron para el traslado al búnker. Presos excombatientes entraron en protesta en solidaridad con Santrich. Llamamos a la apertura y al diálogo con el gobierno nacional para que se dé cumplimiento estricto a lo pactado en el acuerdo, evitando por ello la polarización de Colombia. A esta hora, el orden retorna a la cárcel La Picota y se abre un nuevo capítulo para el proceso judicial de Jesús Santrich. Bueno, y finalmente sobre el estado de salud de Jesús Santrich es que ya se encuentra estable, que está en buenas condiciones para atender este proceso judicial que se inicia nuevamente por parte de la Fiscalía, esta vez por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Es por ahora toda la información desde el sur de Bogotá. Daniela Morales en CMI La Noticia. Daniela, y es que la recaptura de Jesús Santrich se dio luego de que la Fiscalía, como producto de la cooperación judicial, obtuvo nuevas evidencias de las presuntas conductas relacionadas con el narcotráfico del ex negociador de las FARC. El ex jefe guerrillero llegó a las 5:20 de la tarde a las instalaciones del búnker de la Fiscalía, custodiado por un esquema de seguridad. El sobrino de Iván Márquez, Marlon Marín, sería la pieza clave de la investigación que tiene nuevamente tras las rejas al ex jefe guerrillero Jesús Santrich. Según el ente investigador, Marín, quien es testigo de las autoridades de Estados Unidos y se encuentra detenido en ese país, le contó a la Fiscalía nuevos detalles sobre el presunto acto relacionado con narcotráfico. En las últimas horas se han incorporado nuevas evidencias y elementos de prueba que dan cuenta con claridad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas conductas de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico atribuidas a Hernández Solarte. De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, tras conocerse en su totalidad el fallo de la JEP, la entidad dispuso de la apertura de una indagación en relación al delito de narcotráfico. En el fundamento de esta providencia se dispuso que las autoridades judiciales nacionales investiguen la conducta de narcotráfico por la cual las autoridades de Estados Unidos requieren en extradición al señor Hernández Solarte. Santrich responderá por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. Esta noche, en un comunicado, la Justicia Especial de Paz preguntó por qué la Fiscalía no aportó las evidencias que ahora dice tener sobre la presunta vinculación de Jesús Santrich con el delito del narcotráfico. Señaló que el fallo en el que se le brindó la garantía de no extradición a Santrich se dejó claro que podría ser investigado y castigado si se comprobaba su participación en algún delito. La Jurisdicción Especial para la Paz recriminó a la Fiscalía por no entregar a ese tribunal evidencias que, según el mismo ente investigador, probarían la participación de Jesús Santrich en narcotráfico. La JEP se pregunta por qué esas evidencias que dice tener la Fiscalía General de la Nación no fueron aportadas al análisis que hizo la sección de revisión. La pregunta de la JEP había sido resuelta en una comunicación en la que el Departamento de Justicia de Estados Unidos manifestaba que la justicia colombiana no era competente para evaluar las pruebas y que solo las entregarían en la Corte de Nueva York. La JEP también aclaró que en su decisión de esta semana no cerró completamente la puerta a la extradición de Santrich. La sección de revisión de la JEP ordenó que las autoridades judiciales colombianas investiguen debidamente la conducta que se le imputa al compareciente en los Estados Unidos de América sin excluir la posibilidad de extradición. Simultáneo a este nuevo proceso, la JEP tramitará la apelación de la Procuraduría a la decisión que favoreció a Jesús Santrich. Y a esta hora, bajo atención médica en el búnker de la Fiscalía, permanece el ex jefe guerrillero Jesús Santrich, quien responderá por 2 delitos ante un juez de control de garantías. César Melo está en el búnker. César, buenas noches. ¿Qué pruebas presentará la Fiscalía en la audiencia?
Inés María Margarita, televidentes, así es, muy buenas noches, pues los saludo desde el búnker de la Fiscalía donde se encuentra recluido Jesús Santrich. Pues en la audiencia que se realizaría mañana, la Fiscalía presentará varias evidencias como un testimonio de Marlon Marín, que fue enviado por las autoridades de Estados Unidos en las últimas horas. Además, también será presentado el video de 7 minutos en el que se ve a Marlon Marín, a Jesús Santrich y 2 agentes infiltrados de la DEA presuntamente negociando cómo sería el envío de la droga a Estados Unidos. Precisamente hace pocos minutos se acercó a las instalaciones del búnker de la Fiscalía el abogado de Jesús Santrich, Gustavo Gallardo, quien aseguró que el estado de salud de su cliente es crítico. Está totalmente inconsciente, tirado en una camilla, no ha respondido desde que llegó acá. Intentamos conversar con él, los médicos nos dijeron que efectivamente no había respondido desde que llegó al búnker de la Fiscalía, pero el búnker de la Fiscalía no es, digamos, un centro clínico médico propio para atender tanto los padecimientos de Jesús Santrich como las patologías que él sufre. El abogado de Santrich, Gustavo Gallardo, también aseguró que este proceso es una artimaña de Néstor Humberto Martínez. Recordemos el fiscal general que hace pocos días renunció a su cargo y aseguró que le pedirán a un juez de garantías que revoque la orden de captura. Eso lo vamos a hacer, pero si la Fiscalía, como todo el país lo conoce, en el comunicado de prensa son hechos nuevos, son hechos exactamente iguales a los que ya la Jurisdicción Especial para la Paz en su sección de revisión se refirió. Es decir, aquí también hay una violación al derecho de que una persona no puede ser procesada 2 veces por el mismo hecho. Pues seguiremos muy pendientes al desarrollo de esta noticia y al futuro judicial de Jesús Santrich desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, CMI, La Noticia. César, gracias. Y el partido de las FARC, a través del senador Carlos Antonio Lozada, rechazó lo ocurrido en las últimas horas con Jesús Santrich. En cuanto a la estrategia jurídica, lo primero que alegarán las FARC es que Santrich es actualmente congresista y debe ser investigado y acusado por la Corte Suprema de Justicia y no por la Fiscalía, que hoy tramitó y ejecutó la captura. El Consejo Político del partido FARC, integrado por los ex jefes guerrilleros, permanece reunido esta noche, evaluando los impactos políticos de la recaptura de Santrich. El partido de gobierno desde el Centro Democrático y concretamente desde los intereses del senador Uribe, que quiere acabar con la paz porque le tiene miedo a la verdad, coaligado con el fiscal Néstor Humberto Martínez y los intereses de los Estados Unidos, se han coaligado para tratar de torpedar la paz del país. Según Carlos Antonio Lozada, en este momento todos los exintegrantes de las FARC, sobre todo los excomandantes, sienten inseguridad jurídica. Sin embargo, seguirán compareciendo ante la JEP y cumpliendo los compromisos del acuerdo de paz. El canciller Carlos Holmes Trujillo se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia. A ellos les planteó la preocupación que comparten por el posible debilitamiento de la figura de la extradición. El canciller Carlos Holmes Trujillo, quien se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia para explicarle los últimos hechos que implican el tema de la extradición, reiteró que cualquier debilitamiento de esta figura es algo que preocupa a los Estados Unidos y a nuestro país. Por supuesto, cualquier paso, acción o decisión que se tome que debilite la extradición es un motivo de preocupación conjunta, común, para los Estados Unidos y para Colombia. Carlos Holmes Trujillo aseguró que el gobierno respeta el debido proceso, pero cualquier miembro de las FARC que haya cometido el delito del narcotráfico luego de la firma del acuerdo debe ser extraditado. Es que el miembro de las FARC que haya cometido el delito de narcotráfico, que atenta contra la institucionalidad y altera el orden público, después de la firma del acuerdo entre el gobierno anterior y las FARC, y que sea solicitado en extradición, pueda ser extraditado. El jefe de la diplomacia colombiana dijo finalmente que la cooperación en materia de extradición con Estados Unidos continuará siendo fluida y constante como hasta ahora. El senador Álvaro Uribe cree que alias Jesús Santrich será finalmente extraditado a los Estados Unidos. El expresidente Álvaro Uribe y senador por el Centro Democrático señaló que su partido exige que se cumpla el procedimiento de extradición del integrante de las FARC, Jesús Santrich. Centro Democrático tiene toda la confianza en que el buen criterio del presidente Duque, de acuerdo con las normas jurídicas, deberá llevar a que finalmente se extradite al señor Santrich.
porque el tema es que están probados unos delitos cometidos después de la firma de sus acuerdos con la FARC. Uribe Vélez indicó que la reforma a la justicia se debe iniciar con la extradición a los Estados Unidos del líder exguerrillero. El senador Uribe estuvo hoy en Cúcuta respaldando a los candidatos por el Centro Democrático a la alcaldía de Cúcuta y a la gobernación de Norte de Santander. Al menos 3.000 excombatientes de las FARC retomaron las armas. Así lo reveló el diario The New York Times en un artículo en el que advierte que la falta de presencia estatal en las zonas rurales y el incumplimiento de lo pactado tienen en riesgo la implementación del acuerdo de paz en Colombia. El rotativo asegura que al menos 3.000 combatientes retomaron las armas, una cifra que equivale al 40% de los que inicialmente se desmovilizaron. A esta situación se suma el asesinato de al menos 130 guerrilleros desde la firma de la paz. Cuando se cumplen 2 años y medio desde que las FARC dejaron las armas, solo un tercio de las 578 disposiciones del acuerdo de paz se han cumplido, lo que representa apenas un 25% de las promesas pactadas. La escasa presencia estatal en las zonas rurales desató la ilegalidad y la violencia en los sectores más alejados. Según el Times, al menos 500 activistas y líderes sociales han sido asesinados y más de 210.000 personas han sido desplazadas desde 2016. El fiscal general encargado Fabio Spitia anunció que el coronel Jorge Armando Pérez fue vinculado al asesinato del desmovilizado de las FARC, Dimar Torres, ocurrido el 22 de abril en la región del Catatumbo. El presidente Iván Duque reiteró que no permitirá que ningún uniformado deshonre la institución. Acompañado por la cúpula militar, el ministro de Defensa y el fiscal general encargado, el presidente Iván Duque anunció que un alto oficial del ejército fue vinculado a la muerte del desmovilizado de las FARC, Dimar Torres, el pasado 22 de abril. El anuncio lo hizo el jefe del ente acusador encargado, Fabio Spitia. Se puede determinar en vía de principio que el coronel Jorge Armando Pérez Amezquita tendría conocimiento de los hechos. Sin embargo, los negó a las autoridades judiciales y administrativas. Por esta razón, el alto oficial será vinculado a la investigación por el delito de favorecimiento por encubrimiento. El jefe del Estado, Iván Duque, reiteró que el gobierno no permitirá que ningún miembro de las fuerzas militares manche el honor de su uniforme. Cero tolerancia con cualquier acto que deshonre el uniforme de la patria o con cualquier acto que sea un delito o que constituya una grave violación a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario. Por este caso ya se encuentra preso el cabo del ejército Daniel Eduardo Gómez. Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que no hay ninguna directiva a las fuerzas militares para incrementar las bajas. Frente al aplazamiento de la moción de censura en su contra por la supuesta aparición de información sobre violaciones a los derechos humanos y supuestas irregularidades cometidas por el Ministerio de Defensa, el ministro Guillermo Botero negó la existencia de una supuesta orden para incrementar las bajas reportadas por el ejército. Categóricamente lo afirmo. No es cierto, no existe ninguna instrucción en ese sentido. Cada vez que encontramos en investigaciones que se ha infringido la ley penal, de manera inmediata ponemos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación estos hechos. El comandante del ejército explicó que las metas de los comandantes regionales no se miden en muertes en combate. No estamos hablando de muertos, ni mucho menos, mejorar de resultados, de ubicación de laboratorios, de ubicación de armas, de insumos, de otras actividades, y esos son los resultados, son como 32 variables que tenemos, y cada uno en su área, de acuerdo a su entorno, se fija sus tareas. El director de la Policía Antinarcóticos, general Jorge Luis Ramírez, aseguró que 114 bandas de microtráfico que operaban en entornos escolares han sido desmanteladas por las autoridades. Durante una audiencia pública en la Comisión Séptima de la Cámara, el director de Antinarcóticos, general Jorge Luis Ramírez, aseguró que los entornos escolares están siendo atacadas por las mafias del microtráfico. Por eso la policía ha intensificado sus operativos en estos lugares con importantes resultados. Hemos desarticulado 114 bandas, más de 1.000 allanamientos dentro del desarrollo de este trabajo. Y tenemos, para terminar y no extenderme, dentro de ese seguimiento a la matriz operacional de la reducción del delito, que la llamamos MORED, se han ejecutado 114 operaciones. Hemos erradicado 523 expendios, 913 registros de allanamientos de la mano con la Fiscalía General de la Nación.
El general Jorge Luis Ramírez, director de antinarcóticos de la policía, pidió a los padres de familia mayor compromiso en el cuidado de sus hijos. El fiscal ad hoc Leonardo Espinosa anunció la imputación de cargos a 3 directivos del consorcio Ruta del Sol por el caso Odebrecht. Los empresarios Eder Paolo Ferracuti, Marcio Marangoni y Hamilton Hideaki tendrán que comparecer ante un juez el próximo 27 de junio para responder por las presuntas irregularidades detectadas en el contrato de conexión de la vía. De ahora en adelante, los clubes nocturnos necesitarán un permiso del alcalde menor de cada localidad para poder funcionar más allá de la hora permitida. Así lo estableció la Corte Constitucional. Según el alto tribunal, sin el permiso, las autoridades podrán aplicar el código de policía e ingresar al establecimiento. Tendrán que someterse a unas autorizaciones particulares, unos actos administrativos que les autorice horarios y les faculta a la policía a ingresar a ellos. Con esta norma se busca que los clubes nocturnos no le hagan trampa a la restricción de horarios. Un club que hoy decide hacer un concierto es privado, claro, debe regirse por unas autorizaciones que le fijen horarios determinados. Sin embargo, esta medida solo comenzará a regir dentro de un año, plazo que tendrán los establecimientos para tramitar los permisos. La esposa del embajador de Corea en Colombia denunció el robo de su bolso con sus pertenencias en Cartagena. Los hechos ocurrieron cuando se encontraban en la celebración del Día de Corea en la Universidad de Cartagena. Che Jae-lee, esposa del embajador de Corea del Sur en Colombia, Kim Do-sik, denunció que su bolso con sus pertenencias, incluidos su celular y pasaporte, desaparecieron durante el evento. La universidad emitió un comunicado presentando disculpas por lo sucedido y pidió a la comunidad estudiantil información para aclarar el hecho. El gobierno de Nicolás Maduro vendió casi 14 toneladas de oro en las 2 últimas semanas, presionado por las duras sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y el derrumbe de la producción petrolera. Según la agencia Bloomberg, Maduro vendió el metal precioso en 2 operaciones por un total de 570 millones de dólares. Fuentes aseguran que el mandatario estaría convirtiendo el oro en una fuente de ingresos destinada a conservar la lealtad de los militares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordó eliminar los aranceles al acero y aluminio de México y Canadá. La medida se conoce luego de que el mandatario norteamericano anunció que postergó por 6 meses la imposición de impuestos a la importación de vehículos a la Unión Europea y a Japón. La confianza del consumidor cayó a terreno negativo en abril, según el Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo. En el cuarto mes del año, el índice de confianza del consumidor regresó a terreno negativo al registrar un balance de menos 9,6%. El deterioro obedece a una caída tanto del índice de condiciones económicas como del índice de expectativas del consumidor. En abril, el indicador de disposición a comprar vivienda se ubicó en menos 0,9%, que equivale a un deterioro de 2 puntos frente al mes anterior y a una reducción de 3,6 puntos con relación al mismo mes de 2018. Ojalá se pueda de nuevo revertir esa tendencia, porque además el sector de la construcción tiene un gran componente de jalonador del empleo. Solo en Bogotá, la disposición de compra se ubicó en menos 12,5%. En marzo, el indicador se encontraba en menos 9,1%. El presidente Iván Duque indicó que el gobierno mantiene la meta de crecimiento de la economía por encima de 3,5% este año. La economía colombiana creció el 2,8% durante los 3 primeros meses del año, pero la cifra es inferior a lo esperado por el gobierno, que tiene como proyección un horizonte de crecimiento por encima del 3,5% para 2019. Yo creo que la meta se mantiene y obviamente hay sectores que apenas están empezando a repuntar. Yo estoy contento en la medida que veo sectores que están creciendo. En la población boyacense de Tibasosa, donde está la principal planta de producción de Bavaria, comenzó hoy el programa de siembra de cebada cervecera que van a realizar 260 familias en Boyacá y Cundinamarca. Bavaria además anunció que los envases de sus productos van a ser retornables o biodegradables. Última hora en CMI. Ya hay reacciones oficiales sobre lo que ha ocurrido hoy sobre el caso Santrich en Casa de Nariño, y ahí está Gerardo Aristizábal con todos los detalles. Gerardo, adelante. Margarita, el presidente de la República acaba de culminar una reunión de cerca de 2 horas en la cual ha declarado que va a hacer su gobierno
lucha frontal, sin contemplación contra la reincidencia de la guerrilla de las FARC y de todos los grupos armados. Y en el caso puntual de Santrich, que son nuevas evidencias las que ha hallado la Fiscalía de que estaría vinculado este excomandante guerrillero con el narcotráfico. Colombianos, el día de hoy la Fiscalía General de la Nación capturó a alias Jesús Santrich bajo la orden de un juez de control de garantías por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir con fines de narcotráfico. En un comunicado de prensa, el ente investigador explicó las razones detrás de esta orden de captura. Nuevas evidencias y elementos de prueba, con circunstancias claras de tiempo, modo y lugar y de las presuntas conductas delictivas, fueron presentados por la Fiscalía. Un juez las valoró y autorizó la captura. Este caso refleja que la Administración de Justicia ha obrado con contundencia frente a este hecho criminal. Mi responsabilidad en este tema, como presidente de Colombia, es la preservación de la solidez institucional del Estado de Derecho. Toda nuestra institucionalidad seguirá trabajando para que no haya impunidad en estricto apego a la legalidad. Quiero reiterar el compromiso de nuestro gobierno con la lucha contra la reincidencia criminal que constituye una bofetada a las víctimas y a la construcción de la paz. La Constitución y la ley son la guía máxima en todo nuestro proceder y con apego a ellas y enmarcado dentro de sus límites, continuaremos combatiendo el narcotráfico de manera integral, cooperando con países y sin contemplaciones. Todos los colombianos queremos la paz, pero una paz con genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y no repetición. Que no haya duda de que todas las personas que genuinamente han abandonado el camino de la violencia y se mantienen en su proceso de reincorporación recibirán el apoyo y las garantías del Estado. Pero quienes reincidan en las actividades criminales deberán recibir todo el peso de la ley. Colombia no convivirá con el narcotráfico. La institucionalidad entera será implacable contra la reincidencia criminal. Que Dios bendiga. Esa es pues la declaración del presidente de la República, Iván Duque, donde su mensaje central es lucha frontal contra la reincidencia criminal, que parece haber sido, según las investigaciones del Estado, la Fiscalía General de la Nación, con la cooperación de Estados Unidos, el caso de Jesús Santrich. Desde el Palacio Presidencial, Gerardo Aristizábal, CMI, La Noticia. Gerardo, gracias por la información. El viceministro de Comercio, Saúl Pineda, advirtió que gracias a la reducción de trámites, las empresas se ahorrarán casi 20.000 millones de pesos. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Comercio, a la fecha se han intervenido 615 trámites, de los cuales 374 corresponden a trámites de oficio, 33 barreras empresariales y 208 normas de alto impacto. El objetivo es agilizar los procesos de las empresas desde su creación hasta su funcionamiento. Reducción de trámites innecesarios o en muchos casos absurdos que entorpecen el flujo de caja de las empresas, que le han representado ahorros a nuestros empresarios en materia de trámites del orden de 20.000 millones de pesos. La meta es intervenir más de 900 trámites al cierre del año. Se disparan los créditos otorgados por las cooperativas a sus 6 millones de afiliados. La cartera alcanza los 20 billones de pesos. Las cooperativas que se han constituido en una alternativa para la consecución de créditos alcanzan hoy una cartera de 20 billones de pesos. Hoy tenemos una cartera que supera los 20 billones de pesos. Hoy tenemos cerca de 6.200.000 personas asociadas. Según la Confederación de Cooperativas, uno de los atractivos que ofrecen para sus asociados son los intereses por debajo del promedio establecido por la banca. En los 10 años anteriores, el promedio de colocación de crédito tiene 5 puntos hacia abajo la tasa de interés en las cooperativas que lo que ustedes encontraron en el mercado en esos mismos 10 años. En Colombia hay actualmente 3.500 cooperativas supervisadas por la Superintendencia de Economía Solidaria. La encuesta nacional agropecuaria reveló un incremento de más de 1 millón de hectáreas en el área cultivada del país.
Según el reporte, se alcanzó 5.9 millones de hectáreas, mientras que un año atrás llegaba a los 4.6 millones de hectáreas, lo que representó un alza de 28,2%. Los cultivos se concentran en la agroindustria, donde sobresalen productos como el café, el azúcar y la palma de aceite. Ojalá para los productores de cultivos de ciclo corto, frutas, tubérculos y demás, esa alternativa también fuera posible. El dirigente resalta el crecimiento en la actividad pecuaria, como la avicultura y la porcicultura. Vienen acercándose mucho a los consumidores y eso explica que cada día ganen más peso en el PIB agropecuario, pero adicionalmente que su cercanía con el consumidor hace que la posibilidad de rentabilidad sea mayor. La producción superó los 50.3 millones de toneladas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,20% a 1.500 puntos. La acción de Cemex fue la que más subió, con una valorización de 3,45% a 4.495 pesos. La acción preferencial de Bancolombia fue la que más cayó, con una pérdida de 1,29% a 38.400 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 32.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 3.313 pesos con 72 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.010 pesos y la venden en 3.050 pesos. Un euro cuesta 3.707 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó en 89 centavos de dólar. El azúcar se transó en 11,57 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $62 con 73 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72 con 11 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.070 pesos. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1. Le salió un pero al posible nombramiento de la saliente ministra de Justicia en la Embajada de Colombia ante La Haya. 2. Lo que ocurrió hoy en la recaptura de Jesús Santrich tiene varios antecedentes. 3. Todo parece indicar que finalmente Jesús Santrich será extraditado. Y tengo ñapa. Como todos los viernes, los mejores memes de la semana. 1, 2, 3 y mi ñapa divertida después de Pregúntale a mí. Muy buenas noches. Segunda parte de nuestra entrevista con el señor fiscal general de la Nación, el doctor Néstor Humberto Martínez. Si la JEP sostiene que es un fallo en el sentido de que no tuvo suficientes pruebas para demostrar si la famosa reunión de Santrich ocurrió antes o después del 1 de diciembre, no las tuvo, la JEP se las pidió a usted y se las pidió a los Estados Unidos. Sí, así es. Y se lo negaron. En Estados Unidos sí, eso es una posición de defensa de la integridad del proceso en Estados Unidos, porque la revelación de las pruebas antes del juicio en Estados Unidos hace que las pruebas se contaminen y se dañen. Eso es un propio del sistema americano. Entonces aquí pedían las pruebas y al pedir las pruebas se dañaba el juicio en Estados Unidos. Yo entiendo la coherencia con la que actúa el gobierno americano. Yo no puedo entregar esas pruebas, entre otras cosas, porque lo que no podía hacer la JEP era romper el principio de buena fe que es propio del sistema de los tratados internacionales en materia de extradición. Lo rompió la JEP, es la primera autoridad del mundo. A veces esas preseas que nos ganamos. La JEP logró colocar a Colombia en el primer lugar de las autoridades del mundo que rompen el principio de buena fe, porque los estados requirentes, en este caso Estados Unidos, en un caso de extradición, presentan su indictment, presentan sus pliegos de cargos y por el principio de buena fe los estados requeridos, Colombia, aceptan, creen lo que dicen esos indictments. Aquí lo que pretendió fue hacerse un juicio de validez sobre la imputación que se estaba haciendo en las Cortes de Nueva York. Eso es absolutamente insólito. Eso no tiene cabida en el derecho internacional. Por eso he dicho que rompieron, que hicieron trizas la cooperación judicial internacional. Pero entonces, señor fiscal, con todo respeto, si, como dice usted, la posición de la justicia americana fue absolutamente coherente, sí, también no fue coherente la posición de la JEP
a decir, yo pedí pruebas y no me las dieron. Pero ¿cómo? ¿Y las de la Fiscalía no existen? Que la vean los colombianos en la página web de la Fiscalía. Ahí están las pruebas de la Fiscalía que decían que esos hechos ocurrieron entre agosto y febrero del 2018. Y eso era lo único que ellos tenían que probar. Y ellos se adentraron en asuntos que no son de su competencia. Esa es una providencia con el mayor de los respetos, pero con profunda convicción lo digo, cargada de ideología y carente de incisos legales. ¿Por qué razón usted tomó el camino de la renuncia y no la de enfrentar el problema? Y a mí, cuando uno tiene valores y es coherente, no puede ratificar y permitir que una decisión que yo la tengo que acatar como ciudadano y como demócrata, pero que no comparto, y estoy haciendo uso seguramente de un nuevo delito que se llama el delito de opinión. Entonces, lo digo expresamente, yo no comparto eso, y mi conciencia y mi fe y mis convicciones por el Estado de Derecho me impiden rubricar los efectos de una decisión que no se ajusta a la Constitución política. Pero mire, señor fiscal, el Procurador General de la Nación anunció que apelará la decisión de la sección de revisión de la JEP. ¿Usted por qué no hizo lo mismo? Porque, como le dije, la ley de la JEP la hicieron tan bien hecha que determinaron que la Fiscalía no podía ser parte de los procesos ante la JEP. Desde el comienzo, esa fue una expresión de voluntad política. ¿Usted no podía apelar? No, yo no podía apelar. Solamente puede apelar la Procuraduría General de la Nación. Y la Procuraduría, que ejerce la defensa social de todos los colombianos, dice eso es manifiestamente ilegal. Por eso yo celebro que el procurador Carrillo haya salido a decir, voy a apelar. Y por eso, coherentemente con sus funciones, el procurador está ahí, porque él sí está habilitado para una instancia judicial de la cual yo no carecía. La única que yo tenía era refrendar una providencia judicial que, francamente, pasará a los anales de la historia del derecho colombiano. Pero entonces, señor fiscal, ¿por qué usted renunció tan inmediatamente? ¿No esperó la decisión de la sección de apelaciones de la JEP? Porque mi decisión era dar la libertad. Y usted sabe lo que va a pasar entre la libertad y la decisión de la apelación. En materia de extradición es de la esencia la captura del extraditable, porque de lo contrario se desvanece la posibilidad de ser efectiva la cooperación judicial internacional. Señor fiscal, un minutito de interrupción y ya regresamos, ¿quiere? Todo lo que me ha dicho esta noche, señor fiscal, reafirma que su decisión de irse es absoluta y totalmente irreversible, irrevocable. Sí, señor, con un propósito. Señor. Que le he pedido a la ciudadanía que se movilice. Mis movilizaciones no son marchas, ni más faltaba. Mis movilizaciones son intelectuales. Yo veo un letargo en la sociedad colombiana que le expresan a uno, a usted, en los cócteles, sus amigos, los estudiantes, los compañeros de mis hijos. La pregunta es, ¿y para dónde vamos? Pues reaccionemos como sociedad. Hay algo que no está marchando bien, es evidente. No por otra razón tenemos esta fractura en este momento. Hagamos un consenso entre todos, como el que yo venía haciendo, liderándolo con la participación del presidente Gaviria, del senador Roy Barreras, el presidente Uribe, con Germán Vargas Lleras, con el Partido Conservador, inclusive con Julián Gallo de las FARC. Hablé para sentarnos entre todos, definir cuáles eran los puntos que realmente requerían una revisión, y de eso mantuve al tanto al presidente Duque, quien estaba y está muy interesado en que ese acuerdo fructifique. Y hoy me lo ha hecho saber el presidente Gaviria, justamente esta mañana me manifestó que el Partido Liberal sigue en eso y ojalá todas las fuerzas políticas sigan avanzando en un entendimiento. La paz hay que consolidarla en Colombia y no puede haber fractura institucional para que todos rememos por la corriente en un mismo sentido. Pero entonces esa búsqueda, ese gran acuerdo, ¿se detiene? Pues en lo que yo pueda contribuir a eso, voy a seguir trabajando como se lo expresé hoy al presidente Gaviria.
Pero ya no como fiscal. No, por supuesto que no, pero desde cualquier orilla, como ciudadano, como demócrata, pero sobre todo como devoto de la paz, porque también ahí crearon un ideario. No, si yo entré a estas posiciones con el presidente Santos en particular, era cuando llegué a la presidencia de la República, acompañarlo a él, era porque yo creo en el proceso de paz y porque el proceso de paz hay que sacarlo. Pero una paz que nos cobije a todos. Usted no tiene dudas que hoy hay un sector de colombianos que considera que la JEP es una institución que lamentablemente no le ofrece garantías a toda la ciudadanía. Eso es muy grave, eso hay que superarlo. Y la presidenta de la JEP, la doctora Patricia, bien lo sabe, y ella puede ser una gran interlocutora para que logremos superar todas esas perspicacias y todas esas objeciones que pueda haber. Sobre ese tema y la pregunta final, señor fiscal. ¿Usted es partidario de que la JEP continúe? Por supuesto que sí. Esa es una institución vertebral, central del acuerdo, porque el cierre de la paz no es con la firmita del Teatro Colón, es cuando se cierre jurídicamente el conflicto, queden la situación jurídica de los desmovilizados, de los agentes del Estado definidas y sobre todo se haya reparado a las víctimas. Pero eso requiere una justicia desmovilizada. También va a tener que desmovilizarse la justicia para ofrecerle garantías a todos los ciudadanos en Colombia. ¿Desmovilizarse la justicia? Sí, yo creo que hay un sector de la JEP que está cargado de ideología y tiene que darle garantías a todos los colombianos. Es decir, a la JEP hay que reformarla. La JEP tiene que hacer un esfuerzo interno para ver lo que no está saliendo bien. Mire, a juicio de un sector de la sociedad, no podemos ocultarlo, esto no salió bien. Lo del Paisa, pues han dado erráticamente 2 o 3 decisiones, una y otra, y al fin los colombianos no saben, eso no salió bien. Las presencias de los agentes del Estado en la JEP no salieron bien. Ellos hicieron unos actos de presentación y a cada general de la República lo tuvieron 6, 7 y 8 horas solo para firmar un acta con las víctimas. Pero cuando eran los desmovilizados del secretariado de las FARC, ellos llegaron a puerta cerrada, sin víctimas y sin televisión, a hacer el mismo gesto de la firma del acta. Porque esas asimetrías en el tratamiento de quienes fueron victimarios o están siendo objeto de investigaciones en la JEP. Eso no puede seguir adelante y podría seguir haciendo la relación y usted tendría que seguir invitando el resto de la semana a su programa. Entonces, mire, señor fiscal, mi pregunta final y también será la pregunta para nuestros televidentes. La de que si ven en la página web que voten eso y digan si ahí estaban o no las pruebas, hágame ese favorcito y verá lo que piensan los colombianos. Mire, mi pregunta es esta. Su renuncia irrevocable a la fiscalía supone una renuncia de usted a la vida pública. Pregunta tan sobada, porque la vida pública no se circunscribe al proselitismo político. Al proselitismo sí, pero estaré presente con mi pensamiento y con mi opinión en el acontecer nacional. Esa es mi pregunta a los televidentes. ¿Ustedes quieren, son partidarios de que Néstor Humberto Martínez, que será la próxima semana ex fiscal general de la Nación, continúe en la vida pública, sí o no? Muy bien, pero hágame la preguntita. Muchas gracias, señor fiscal. A ustedes los invitamos enseguida a nuestro tradicional Rondo. Secretos de hoy. 1. No ha pasado un día desde que se produjo la renuncia de Gloria María Borrero al Ministerio de Justicia y que se conociera su eventual nombramiento como embajadora de Colombia ante la Haya y ya le salió un pero a su posible nueva designación. Para el nombramiento de la doctora Borrero en esa importante sede diplomática, la Cancillería obviamente tiene que adelantar diversos trámites, comenzando por la solicitud del beneplácito del Reino de los Países Bajos. El asunto es que la posible futura embajadora no habla inglés y en La Haya todo, o casi todo, se hace en inglés o incluso en francés.
Esta tarde, un agente 001 consultó con la oficina de la saliente ministra sobre qué tanto habla inglés. Y la respuesta fue, "She speaks a little". En La Haya, los permanentes interlocutores de Colombia son ni más ni menos que los tribunales internacionales, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, la Corte Permanente de Arbitraje, que resuelve controversias internacionales, y la Europol. No sabemos qué va a pasar con semejante pero. Por ahora, la ministra saliente está en empalme. ¿Is it okay? 2. La recaptura de Jesús Santrich cuando abandonaba hoy la cárcel La Picota tiene varios antecedentes. Durante la fiscalía de Grave Cintura, en la que trabajó el actual fiscal encargado Fabio Spitia en el mismo cargo que ocupa hoy, es decir, delegado ante la Corte Suprema, se realizaron en varias ocasiones ese tipo de operaciones. Cuando el acusado era puesto en libertad por cuestionadas decisiones de algunos jueces, la Fiscalía abría una investigación con base en pruebas nuevas que suministraba el gobierno americano y se ordenaba la recaptura para asegurar que el liberado compareciera en otro juicio. Eso evitaba que se le hiciera un fraude a la justicia por hechos ocurridos en Colombia y respecto de los cuales la extradición no podía cumplirse. El ex vicefiscal Francisco Cintura recuerda que por lo menos en varios casos hubo recapturas inmediatas. Es decir, en la puerta del horno se quemó el pan. 3. El periodista Daniel Samper Ospina envió esta noche un trino que parece revelar otra verdad. Es este. Todo parece una celada contra la JEP. ¿Por qué la sometieron a ese desgaste? ¿Por qué ocultaron la prueba y la sacaron únicamente cuando el tribunal no autorizó la extradición de Santrich? La duda que plantea es inquietante. A la JEP la crucifican por la decisión de no extradición y ahora Estados Unidos sí colabora, entrega pruebas y con base en la decisión de la JEP procede, como debieron hacerlo hace casi un año. De verdad que parece inaudito. Y tengo ñapa. Hoy, como todos los viernes, los mejores memes de la semana. ¿A ustedes les gusta chatear? El siguiente parece una caricatura política, pero esta tarde fue tendencia en redes. Miren. Ay, no, eso está buenísimo. Miren este increíble camuflaje, pero observen con detenimiento. Y ahora quiero que miréis fijamente vuestro televisor y voy a pedir que se mueva el zapato número 1. ¡Wow! Zapato número 2. Zapato número 3. ¡Wow! ¡Wow! Y a propósito de la renuncia del fiscal Néstor Humberto, vean otro meme que hoy fue viral. Vean la siguiente invitación de un amigo desocupado. Y aquí va el de la despedida. ¡Qué fama tan injusta! Injusta, injusta. Hasta el lunes. Que descanse.